El tema de esta semana corresponde a la fase 2, semana 5 y se llama reacción química. Vamos a comenzar hablando acerca de los tipos de cambios que sufre la materia. Estos pueden ser dos. Pueden ser cambios físicos y cambios químicos. ¿Qué son los cambios físicos? Son aquellos que no modifican la estructura química que es esencial de la materia, sino que solamente cambia su apariencia física. Como por ejemplo cuando ponemos a hervir agua, ese vapor de agua puede volverse a convertir en agua líquida. Entonces, en sí la estructura química del agua no cambia. Así también cuando rompemos una página de papel, solo cambia la forma física que tiene, pero sigue siendo papel. Ahora hablemos de los cambios químicos, que también se conocen como reacciones químicas y son los que modifican la estructura interna de la materia y transforman una sustancia en otra que es químicamente diferente. Como por ejemplo cuando ponemos a quemar leña, parte de eso se convierte en vapor, otra parte se convierte en carbón y otra parte se convierte en ceniza. Entonces químicamente cambia la estructura de lo que inicialmente era la madera. Y también una manzana. Al cortar una manzana y dejarla durante unos minutos, la manzana va a cambiar de color. Este es un cambio químico porque no se puede revertir. Ahora, los cambios químicos también se llaman reacciones químicas y estas las podemos representar mediante la ecuación química. Entonces, una ecuación química es la representación simbólica de una reacción química y tiene los siguientes componentes. Tenemos dos partes principales de una reacción química. Los reactivos o reactantes, que son las sustancias iniciales, y tenemos también los productos, que son las sustancias finales. Separados están por una flecha. La flecha me está indicando la dirección o el sentido de la reacción química. Ahora, como por ejemplo los reactivos o reactantes puede ser cuando dos sustancias, una llamada A y otra llamada B, están haciendo una reacción. Y como producto vamos a tener dos sustancias distintas. En este caso una sustancia C y una sustancia D. Hablemos ahora de los tipos de reacciones químicas. Tenemos 5 tipos. La primera es la reacción química de síntesis. También se le llama de composición y consiste en que dos o más reactivos sencillos se combinan para formar un nuevo producto que es más complejo y se expresa mediante la siguiente ecuación general. Tenemos dos sustancias, una sustancia A y una sustancia B, que son sustancias sencillas y se combinan para formar una que es más compleja. Entonces, la reacción de síntesis consiste en combinar dos sustancias simples y convertirlas en una sustancia más compleja. Como por ejemplo, tenemos el caso del amoníaco, que es un producto de la combinación de dos sustancias, el nitrógeno y el hidrógeno. Combinados 2NH3, que se llama amoníaco. En este caso el nitrógeno sería la sustancia A y el hidrógeno sería la sustancia B. Y juntos me van a dar por resultado una sustancia llamada AB. Después de eso tenemos las reacciones de descomposición, en donde una sustancia se descompone en otras que son más sencillas y se expresa mediante la siguiente ecuación general. AB reaccionan para formar dos sustancias distintas, una que se llama A y otra que se llama B. Como por ejemplo tenemos el agua, que se descompone en hidrógeno y en oxígeno, que es gaseoso. Todos sabemos bien que la fórmula química del agua es H2O. Mediante un proceso que se llama hidrólisis de agua, nosotros podemos separar estas dos sustancias. Y me va a dar por resultado hidrógeno
separado de oxígeno. H2O es la sustancia llamada AB. Y al separarse, vemos que ahora A está distinta o está separada de B, tal y como me lo está indicando la ecuación. Ahora tenemos las reacciones de desplazamiento, que también se llaman reacciones de sustitución, en donde un elemento es sustituido por otro en un compuesto. Y la fórmula general es esta. Tenemos una sustancia A que está solita y la combinamos con una sustancia BC. Esta tiene dos componentes, el componente B y el componente C. Ahora, cuando reaccionan, cambian de lugar. Ahora podemos ver que la sustancia A ya no está sola, sino que está haciendo pareja con la sustancia C. Y la que está sola en este caso es la sustancia B. Entonces ha habido una sustitución, ha habido un reemplazo. Y como por ejemplo tenemos el zinc que desplaza al hidrógeno del ácido clorhídrico y ocupa su lugar. Acá tenemos el zinc solito, que sería la sustancia A, y luego tenemos el ácido clorhídrico, el H es la sustancia B y el cloro es la sustancia C. Después de que reaccionan, el zinc y el cloro están juntos, es decir, A y C están ahora juntos, mientras que B es la sustancia que ahora está sola. Ahora tenemos las reacciones de doble desplazamiento, en donde dos átomos intercambian sus posiciones formando dos nuevos compuestos. Y la fórmula general es esta. Al inicio de la reacción, una sustancia A y B y una sustancia C y D son las que van a reaccionar, entonces hay un intercambio de parejas. Ahora la sustancia A está con la sustancia D, estas dos hacen pareja, y la sustancia C está con la sustancia B. Estas dos han hecho pareja. Veamos un ejemplo. En la reacción entre el ácido sulfúrico y el hidróxido de calcio, el hidrógeno y el calcio intercambian sus posiciones para formar el sulfato de calcio y el agua. Como podemos ver, primero el hidrógeno está haciendo pareja con el sulfato y luego el calcio está haciendo pareja con el hidrógeno y el oxígeno. Y después de la reacción intercambian parejas. Entonces, después de esta reacción podemos ver que han intercambiado, las parejas se han intercambiado de la siguiente manera. El sulfato ahora está haciendo combinación con el calcio y el hidrógeno está haciendo combinación con el hidróxido. Ahora, el último tipo de reacción química es la de combustión. Bajo este nombre se incluye un amplio grupo de procesos químicos en los que el oxígeno siempre actúa como un comburente, es decir, como el combustible, y se expresa mediante la siguiente ecuación. Tenemos cierto combustible más el oxígeno, me va a dar por resultado siempre el dióxido de carbono más vapor de agua, es decir, agua en estado gaseoso. Entonces, los productos de una reacción de combustión siempre van a ser estos dos, dióxido de carbono y vapor de agua, sin importar las demás sustancias que se encuentren inmersas en estos. Como por ejemplo, tenemos la siguiente reacción de combustión, en donde el gas metano reacciona con el oxígeno y me da por resultado dióxido de carbono y agua, tal y como lo había predicho la ecuación general. Ahora, en la parte de tareas de la semana, lo primero que van a hacer es identificar los tipos de cambios que surgen en cuanto a estos tipos de reacciones. En el primero me dice, anota los siguientes procesos si se trata de un cambio físico o si se trata de un cambio químico. Y el primero es la explosión de la pólvora.
Cuando un papel se quema, estamos hablando de una reacción de combustión y una reacción de combustión es un cambio químico. Por lo tanto, la primera respuesta es cambio químico. En la siguiente parte, la digestión de los alimentos. Este también es un cambio químico porque una vez entrando al sistema digestivo, esos alimentos cambian de forma. Y así sucesivamente deben de ir analizando con cada uno de los casos si se trata de un cambio químico o de un cambio físico. Y después tenemos, identifico los tipos de reacciones químicas. Les traigo dos, por ejemplo. En el primero nosotros tenemos el carbonato de calcio y después el calcio, el óxido de calcio con dióxido de carbono. Al separarse esta sustancia compleja en dos sustancias más simples, sé que me está hablando de una reacción de descomposición. Y en el segundo ejemplo, tenemos el bromo y el hidrógeno. Se combinan para formar un ácido. Entonces es una reacción de combinación. En cuanto al experimento que viene en la parte de tareas de la semana, es bastante sencillo. Solamente necesitan una botella de 500 ml, la llenan a la mitad de vinagre y luego colocan bicarbonato en un globo, colocan el globo en la botella y lo dejan caer. Al final la reacción que debe de surgir es una reacción de doble desplazamiento que va a hacer que el gas que se descompone infle el globo.